Contanos, pues. 3, 2, 1. Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola hermanos, somos Eduardo García y David Aguilar. Ahora estaba pensando que no me quería equivocar porque las dos pasadas siempre cometí una metida de pata, pero ahorita no le he regado todavía, así que... Bueno, depende si sos muy lingüista, porque cometí una metida de pata. Tampoco suena muy... pues ya la regué otra vez. Sí, tampoco suena como muy gramatical. Ok, ya la volví a regar. Bueno, hermanos, bienvenidos. Conozcan a nuestro licenciado en comunicaciones. Soy cultura organizacional, nunca fui de micrófonos, la verdad. Pero, hermanos, bienvenidos. Estamos en el segundo episodio de nuestro podcast. Esperamos que esté siendo de bendición para ustedes. Y los dejo con David Aguilar también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo espero que esta semana haya sido algo muy bueno para ustedes, comenzar en este nuevo proceso y sistema de grupos pequeños. Yo creo que Reset tiene mucho futuro, mucho potencial, pero todo depende de cada uno de nosotros y cómo vayamos adaptando estas enseñanzas a nuestro estilo de vida diario. Entonces, de verdad que esperamos que esto haya sido muy bueno, pero si tienes comentarios o si quisieras hacernos alguna sugerencia, obviamente los canales están abiertos. Puedes hacernosla llegar a través de tu mentor de grupo pequeño o directamente a nosotros en nuestras redes sociales. Yo creo que estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud, de sugerencia e incluso de crítica. Se vale. Yo soy firme pensador que las críticas nos ayudan a crecer, no importa cómo vengan. Hay que quitarles un par de espinas a veces, pero se puede. La obsesión con crecer, vea. Pero eso es bueno. De eso se trata este podcast. Espiritualmente. La obsesión con crecer. De hecho, yo creo que no te criticaron mucho entonces. Cuando estaba chiquito, quizás. ¿Qué queremos hacer ahora? Sin querer, los dos episodios anteriores han tenido una especie de secuencia y tienen que ver un montón con lo que queremos hacer en los grupos pequeños. Yo espero que a esta altura ya estés ahí en tu grupo, ya conozcas, identifiques quiénes son tus líderes y que te hayan explicado un poquito cómo va a funcionar el año. Nosotros queremos alcanzar en nuestros grupos pequeños 3 cosas. Queremos que sea un lugar donde los hombres de nuestra iglesia puedan encontrar compañerismo, ser compañeros espirituales, que se animen a crecer. Por eso que de verdad tenemos una obsesión con crecer, es crecer espiritualmente, pero donde también nos podamos desafiar a alcanzar a otros. Así que el primero hablamos de comunidad o de la necesidad de poder compartir con otros creyentes para crecer. El segundo hablamos del hecho de que nuestras vidas deben de ser transformadas. Así que quizás la idea que podemos resetear es esta idea que creo que todos en algún momento tenemos como creyentes, que es una mentira de Satanás, y ya lo dije que es una mentira, pero es el hecho de que quizás Dios no nos puede ocupar, o decimos, es que a mí Dios no me puede ocupar por mi pasado, porque no tengo capacidades, porque no tengo el conocimiento. Esa es la idea que queremos resetear en este episodio, porque vamos a hablar, bueno, no les voy a spoilear todavía del todo de qué vamos a hablar, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta idea? ¿Es que Dios no nos puede ocupar? Por supuesto que sí. Bueno, si vamos a ser así como muy inquisitivos, yo puedo decirte que Dios puede usar inclusive a un asna, a un burro. No, yo no dije eso, fíjate. No, yo digo Fanti por un elefante y pensé que ahí ibas a decir. Qué bárbaro, así que no te la telegrafió. No, puede usar a cualquiera, esa es la verdad. Y de hecho, gran parte de la gloria de Dios es que Él puede usar cualquier cosa, cualquier tipo de persona, por incompleta que sea, por torcida que esté, no le pasa. Por torcida que esté, puede usarte. Dios puede usarte en la manera en que tú se lo permitas. Y creo que aquí vamos a ir entrando un poco más en materia. Si tú te dejas, el Señor te puede llevar por avenidas que jamás hubieras pensado en tu vida. Yo quizás aquí voy a hacer una pregunta sincera aquí a mis oyentes. ¿Tú te imaginaste alguna vez que ibas a estar en este lugar a donde Dios te tiene trabajando para el ministerio, Fanti? No, la verdad que no. Nunca pensé que podía servir
y trabajar para Él. Nunca me sentí capaz. ¿Cuáles eran tus expectativas del futuro? Así, honestamente. Quizás mi propio negocio. Bueno, como muchos me conocen, soy demasiado biznero. Motursa. Motursa, acabar, Movidas Turbias S.A. También vendemos fulares, hermano. Los estamos liquidando, por cierto, ahorita. Ese es otro anuncio. No nos patrocinan el podcast. Yo creo que es eso. Yo nunca pensé entrar al ministerio y es algo que reta, es retador, ¿verdad? Es retador estar acá. Y no es fácil, porque creo que muchos piensan que es fácil y no es tan fácil. No. Tiene sus desafíos. ¿Y vos, compi? Jamás, y mucho menos quizás realizar algunas cosas que Dios me ha permitido hasta aquí. Por ejemplo, predicar delante de la congregación era algo que yo jamás imaginé, porque todavía sigo siendo malo para hablar en público, pero Dios en su gracia me ha usado ahí. Entonces, jamás pensé eso. Sí, de verdad que sí. Yo creo que ninguno de nosotros creyó que la vida nos iba a traer hasta este lugar a donde estamos por su pura misericordia. Pero nosotros solo somos ese ejemplo de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Dios te puede usar si tú te dejas. Y específicamente ahora vamos a ir a entrar en un proceso de ver cómo Dios puede usarte aún en los primeros pasos de tu cristianismo. Vamos a ver cómo en medio del proceso de transición, porque yo no sé si tú sabías, pero la escuela de discípulos de Juan el Bautista se trasladó luego a Jesús después de su bautismo. En ese proceso de transición hubo 2 o 3 personas que fueron claves para que Jesús tuviera ya una base de discípulos adelantados. Llevan más avanzados que agarrarlos de cero, ¿verdad? Y esas personas son las que vamos a estudiar hoy. Ok, ¿quiénes son? Bueno, vamos a Juan capítulo 1 y yo voy a llevarte rapidito por la historia. Yo no quiero tomarme demasiado tiempo con la escritura. En el 1:35 dice la Biblia: el siguiente día otra vez estaba Juan, ya se había bautizado Jesús, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo: ¿qué buscáis? En español, ¿y usted qué quiere, verdad? ¿Por qué me sigue? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esto es un pasaje que fuera del contexto de la cultura judía no podemos entender, pero cuando alguien escogía un rabí, un maestro, básicamente se iba a vivir con él. Era bien chido, porque encontrabas a alguien que te iba a mentorear en la vida y te hacías parte de su vida. Sí, porque era justamente eso, ¿verdad? Mentorear en la vida era más que como hemos dicho, era más que el transmitir información. Sí, no era un salón de clases, era una escuela de la vida, era bien bueno. Entonces, en el versículo 40, Andrés, aquí está nuestro primer personaje, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí tienes de primas a primera, es el que le creyó a Juan y se fue detrás. Probablemente el segundo, que no menciona el pasaje, sea el mismo Juan, que nos está contando ahora la historia, Juan el amado. Entonces ellos 2 van, encuentran a Jesús e inmediatamente en la mente de Andrés la revelación de la identidad de este hombre estaba bien claro. El versículo 41, halló primero a su hermano Simón. Fíjate, es tan increíble la mentalidad de Andrés y cómo él con razón era parte del círculo más cercano de Jesús, porque le creyó desde el principio. Entonces la primera cosa que hizo después hallar a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés ya estaba seguro de lo que representaba para estos hombres Jesús, el Mesías. ¿Qué hacía especial a Jesús? ¿Qué es esto de que encontraran al Mesías? Es súper importante, fíjate, porque el problema, bueno, quizás no logramos ver todo el panorama, pero Juan el Bautista había dicho, la predicación de Juan el Bautista era una sola: arrepiéntanse, dense cuenta de su necesidad del Señor, porque detrás de mí viene. O sea, el que viene detrás de mí, Él es la cosa. Él es el que va a bautizarnos en el Espíritu Santo, que nos va a bautizar con fuego, que es el juicio final. Él es la clave, Jesús es la clave. Entonces, por eso se venía viendo desde ya la importancia de Jesús. Era un hombre que no solo iba a transformar a las personas que conociera, no solo las iba a cambiar de especie, como hemos visto, una transformación completa, sino que iba a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, Jesús es muy importante en ese momento y, por supuesto, en estos momentos actuales. Y en ese momento Andrés se vuelve un instrumento del plan de Jesús
Y yo creo que ahorita ya en el pasaje no podemos ver como... No nos dice que haya entrado como en todo este conflicto de ¿será que Dios me puede utilizar a mí? ¿Será que soy capaz o no soy capaz? Yo creo que hasta este momento de la historia lo que podemos ver es que él reconoció en Jesús quién era, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Salvador y demás. Y dijo, esto es urgente y esto lo tiene que saber todo el mundo, o por lo menos aquellos que yo tengo cerca y que necesitan escucharlo a él también. Lo importante es ver que primero encontró a su hermano. O sea, su círculo más cercano fue el primero en impactarse con este descubrimiento que él tenía. La primera persona que se le vino a la mente, lo primero que hizo fue ir y hablarle a su hermano. Hemos hallado al Mesías. Y es tremendo porque el siguiente versículo dice, y le trajo a Jesús. Esta frase es tan corta pero tan poderosa. Él le trajo a Jesús, eso es tan significativo. ¿Quién te trajo a Jesús, Fanti? A mí es bien interesante esa pregunta en lo personal, porque quien me invitó a la iglesia es un amigo que ya no está. E incluso está... Bueno, ya salió con fase de confianza en realidad. Wow. Ok. Entonces, lo he vuelto a ver y he tratado de acercarme, pero ahorita como un poco dolido, ¿verdad? Un poco dolido, pero sí, se llama Juan en realidad. Se llama Juan. Mira cómo Dios puede usar a alguien así, ¿verdad? Para traer y hacer lo que ahora vemos en tu vida y en las personas que vos has tocado con tu ministerio. Solo es como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo nada más para dar a entender y hacer mi punto. Dios te puede usar sin importar el estado en el que estés, ni si estoy muy sucio, ni si no soy capaz, ni si jamás he predicado. Lo único que Andrés dijo fue, hemos hallado al Mesías. Sí, sin necesidad de pasar por un proceso. Hemos hablado de un proceso de transformación por el cual tenemos que pasar, pero algo que hemos platicado atrás de estos micrófonos y en todo este momento, todos estos días atrás que hemos estado armando una filosofía, voy a decir, de grupos pequeños, algo que hemos dicho es que deseamos y queremos y entendemos que nuestros grupos pequeños deben de ser y tener entre ceja y ceja, lo he dicho en más de una ocasión, el que deben alcanzar a otros hombres. Como Andrés, o sea, él no había pasado por una clase o una capacitación de evangelismo, voy a decir, para decir, ¿cómo le digo a Simón Pedro que aquí está Jesús? No, él reconoció que Jesús era el Salvador y que su hermano necesitaba encontrarse con el Salvador. Yo creo que es eso, para empezar, más allá de pasar por el proceso de entender también de que en Jesús podemos, de que su Espíritu Santo nos capacita, que tenemos las herramientas y demás, que yo sé que vamos a pasar por ahí, creo yo, si nos da el tiempo, es entender y reconocer que Jesús es lo que las personas necesitan y yo debo de presentarles a Jesús. Completamente, de acuerdo. Si tú te fijas, no hay aquí un proceso previo, no hay una preparación, no hay nada. Simplemente Él está compartiendo una buena noticia. Una buena noticia que vale la pena compartir. Y si tú eres salvadoreño y estás escuchando esto, es como, yo siempre lo digo, es como hallar una buena pupusería. Cuando tú encuentras una buena pupusería, sí o no, por lo menos 2 o 3 personas se enteran. Tú lo decís natural, lo decís así. O como cualquier gordo, ¿va? Van a encontrar un plato donde te sirven un montón. Ah, sí. Sí. ¿Lo decís? Sí, claro. Y es barato. Lo decís a otros gordos primero que nada. Sí, pero es así. ¿Y quién es el otro personaje? El otro personaje lo vamos a ver más adelante. Vemos que Pedro vino a Jesús, ¿verdad? Versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí le cambia el nombre. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Fíjate, es diferente, son diferentes momentos. Andrés oyó de Jesús y fue a buscar a Jesús. Ahora Jesús encontraba a Felipe y él recibe un llamado directo de él. Le dice, sígueme. Y obviamente Felipe le siguió. Versículo, quiero ver, 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mismo proceso. Mismo proceso. Lo único que la forma en que él llegó a Jesús es un poco diferente. Entonces lo mismo, sin importar cuál sea tu trasfondo, sin importar si has nacido en una familia cristiana o te has hecho creyente después de pasar por un largo proceso de vida, seguramente complicado, Dios puede usarte. No importa el momento en el que estés, no importa quiénes sean tus vecinos, no importa cuál sea tu trasfondo histórico, Dios puede usarte, sin duda. Lo único es que tienes que estar dispuesto a seguirlo, primero que nada, para realmente encontrarle personalmente y luego traer a otros.
La forma en que lo presenta Felipe es bien interesante porque le dice, hemos encontrado aquel de que escribió Moisés en la ley. Fíjate, a Pedro, Andrés solo le dice, ya llamamos al Mesías, y Pedro entendía perfectamente, pero a Natanael por su... Vamos a ver más adelante, yo creo que ya no lo vamos a ver, pero más adelante vas a ver que él era una persona bien especial, muy llena de prejuicios, muy religioso probablemente, y él necesitaba un poco más de explicación, ¿verdad? Este es del que hablan las escrituras, del que dijo Moisés y los otros profetas. Este es Jesús. Entonces, de verdad que ahí vemos como si Felipe no hubiese conocido a Natanael, si no hubiera tenido una relación con él, a lo mejor no lo logra. Pero entonces, círculo bien cercano, sin mucha explicación, va a tu hermano. Pero si ves a tus conocidos, aquellos que han estado luchando con la idea, quizás necesitas un poco más de argumento, pero es posible. Es posible. Sí. Yo estaba pensando ahorita, tratando de pensar en algunos otros pasajes que nos hablen de eso, de por qué podemos resetear esta idea de que Dios no nos puede ocupar. En realidad, Dios nos puede ocupar y nos quiere ocupar. Y pensaba en estos versículos que están en Efesios 2. Bueno, el primero es súper conocido, 8, 9 o 9 y 10, no recuerdo ahora, que dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Pero entonces el siguiente, el 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que andemos en ellas. Este es de esos versículos que yo creo que resumen toda la idea cristiana siempre, ¿verdad? Somos salvos por gracia en Jesús y demás, pero dice que otra vez, ¿para qué, verdad? Hay un propósito. Creo que pasa también por entender esto, que ahora somos salvos, somos de la familia de Dios, como hemos dicho, somos parte de la iglesia, donde crecemos y queremos crecer, pero queremos alcanzar a otros también, y tenemos que alcanzar a otros. Y estas buenas obras que están ahí esperando por nosotros son esas. Ok, después de una pausa ahí porque alguien se nos está ahogando, vamos a continuar aquí con el desarrollo de la idea. Yo me preocupé. Yo ya estaba morado, ¿verdad? Coronavirus. No. No, para nada, no. No, yo estaba diciendo que a mí este versículo me hace pensar cuántas personas hacen falta por conocer, que Dios sabe que me las va a poner ahí para que yo tenga la oportunidad de poder presentarles el evangelio. Porque para eso Jesús nos ha salvado, para que podamos presentarles de acuerdo a otros con ellos. Y eso me hace pensar al otro lado también. Podemos verlo de diferentes perspectivas. Dios te ha preparado a las personas para que tú les hables, pero si tú no les hablas, ¿quién? Sí. Entonces, el espíritu de Romanos 10, después del famoso Romanos 10:9, es ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les lleve el mensaje? ¿De qué sirve? Si nosotros no cumplimos nuestra misión, si Felipe no encuentra a Natanael, si Andrés no va donde Pedro, probablemente jamás hubieran conocido a Jesús. Sí, yo pienso en Pablo. Yo siempre que pienso en evangelista, yo pienso en Pablo. ¿Qué querés ahí opinar, Fanti? Fíjate que hablando de evangelismo, hay un propósito por el cual estamos nosotros en la tierra. Claro, pues sí. Y yo quizás ahorita con esto de la pandemia hay un propósito por el cual el COVID no nos ha llevado, lo voy a decir. Sí. Y es predicar su palabra. Y yo creo que no entendemos eso, lo vemos bien pasajero. Y era un par de veces he platicado con algunos de los pastores de acá y es... Entonces, ¿para qué seguimos vivos? Sí. ¿De qué vale la pena que el Señor nos tenga en esta tierra? Sí, un hermano con quien estudiamos las lecciones Crece siempre me dice eso. Me dice, hermano, aquí estamos, una semana más, me dice. Y la verdad es que es así, ¿verdad? Yo creo que siempre pensamos y sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios, pero hoy más que nunca estamos conscientes de eso porque no sabes, ¿verdad? O sea, no se trata de tener temor, pero la verdad es que no sabes qué te puede pasar. Y en realidad, con pandemia o sin pandemia, así es, ¿verdad? La vida es como neblina, ¿verdad? Y demás. Pero yo creo que debe de pasar por ese sentido de urgencia. Algo que dice aquí, nos ha repetido en más de una ocasión también Steve, al equipo de aquí de la iglesia, y que yo lo recuerdo también, es lo más trágico de esta pandemia no es la gente que muere por coronavirus, es la gente que muere sin Jesús y se va al infierno, ¿verdad? Pero eso es algo que necesitamos tener siempre ahí. ¿Sabes cómo creo que es? Y porque este es un podcast para hombres, ¿verdad? Es cumplir con tus responsabilidades. Sí. O sea, yo vengo de pagar el alquiler de mi casa porque
hay que pagar, ¿verdad? O sea, y es, para mí es como lo primero cuando recibo el pago, ¿verdad? Por eso también eras tan demacrado. No, por eso estoy feliz en realidad ahorita, porque yo Lograste siento... pagar, pues. Sí, no, ajá, yo siento una gran felicidad cuando he salido de mis deudas, ¿verdad? O sea, yo estoy tranquilo y uno también siente como salí de mi responsabilidad. Yo recuerdo bien, por ejemplo, ahorita, Sí, le cuando... trae a la Meli, va. cuando firmé el contrato de la primer casa que alquilamos. Nunca antes había firmado un contrato. Y cuando firmé ese contrato por 12 meses, yo dije... Ni de teléfono. Ni de teléfono, nada. ¿Qué país has vivido? Fue el primer contrato que firmé. ¿Qué? Ese se llama Papitis. Incluso antes. Pero yo, que firmaba, pero yo pagaba algunas cosas antes incluso. Sí. Ya me hablé. No. Pero Hermano fue... Eduardo, espero que usted escuche esto. Y... Sí, te voy Que a nos decir confirme, que sí. sí, Te voy a decir que confirme. sí. Mi mamá te puede decir, porque mi mamá era la que me tenía. La mamá le deja pasar todo a uno. No, Así no vale. Vieras que mi mamá no. Pero lo que les quiero decir es, yo recuerdo ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? De, ok, yo tengo ahora algo que hacer, yo tengo algo que pagar ahora todos los meses. Como creyentes deberíamos de sentir esta responsabilidad ahora. Yo he sido salvado, yo tengo la salvación ahora, yo tengo algo que compartir ahora todos los días y con todas las personas que conozco. Compi, yo te he escuchado bien callado, te iba a decir, fíjate. No te digo, pues. Te he visto bien callado, dale. Fíjate que quizás quería comentar un poco acerca de esto, de lo que debemos de sentir por el evangelismo, ¿verdad? Muchas veces caemos en el error de que evangelizamos solo en campañas, pensando acá en la iglesia, ¿verdad? Que vienen los gringos y todo esto, este relajo, entonces... sí, hoy está fregado. Ya no ¿verdad? ganamos alma, pues sí. Pero tristemente caemos en este error, ¿verdad? Y el evangelismo debe ser un estilo de vida, o sea, es algo, como vos decís, una necesidad, ¿verdad? Y quizás aquí, como estamos hablando para hombres, cada hombre, y yo creo que cada ser humano tiene la necesidad de comer. Si no comemos, nos abatimos, ¿verdad? Hace ratito estábamos con David aquí, que ya estábamos con una gran hambre, y teníamos esta desesperación por comer. Entonces el evangelismo debe convertirse en lo mismo. Sí. Algo que necesitamos hacerlo, porque es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Sí, 1 Corintios 9:16, Pablo, ¿verdad? Que si no anuncio el evangelio, hay de mí, ¿verdad? Porque me es impuesta necesidad, eso es lo que dice. Y yo creo que eso es algo de hombres, de plano. O sea, pensando que este es el podcast de hombres, esto es de hombres. Y si no estamos haciendo esto, no voy a poner en duda tu masculinidad, pero sí voy a decir, está en duda que seas un hombre que está siguiendo a Jesús. Te hace falta un pedazo bien grande de la vida cristiana, diría yo. Y si no estás viviendo para esto. Claro, exacto. Porque... Y ese pedazo de la vida cristiana luego se hace bien evidente en diferentes lugares. No logras disfrutar de lo que Dios te ha dado. Buscas otros sucedáneos, otros sustitutos para poder llenarlo y no se llena. Eso no se llena. Hablando de necesidades espirituales, yo creo que es una necesidad que a veces no hemos descubierto. Esa es la cosa complicada aquí. Sabes que algo te falta, pero no sabes qué es. Sabes que a tu vida espiritual le hace falta una pizca de algo, pero no sabes qué. Sí. Y es evangelismo. Yo te propongo que probes. Sí, de hecho yo quería preguntarles si ustedes recuerdan cuándo fue la primera vez que tuvieron el chance de presentar el evangelio y si recuerdan la primera vez que tuvieron esa bendición de ver cómo alguien se convertía por predicarle el evangelio. ¿Se acuerdan? Pues fíjate que la primera vez no me acuerdo porque fue hace un montón. Fue hace un montón acá en la iglesia. Pero sí me acuerdo la primera vez, o por lo menos la idea de la primera persona que llegó a los pies. Que Dios hizo la obra, obviamente. Y se siente una gran onda. Sí, es súper chivo. La persona decir, ok, yo quiero hacer la oración de manera genuina. Se ve después de que la persona ora, se les ve otro rostro. Sí. Se les ve otro rostro totalmente. Sí, y yo te animo a eso, como decía David. Quizás si hasta ahora nunca lo has hecho, por temor o por qué van a decir o porque crees que no eres capaz, hacelo y quizás ya sea que la persona decida poner su fe en Jesús o no, aunque las personas a veces después dicen que no, uno se siente como que ha pagado la casa. O sea, uno se siente como yo salí de mi responsabilidad y qué chivo. Y cuando uno tiene la bendición de ver que alguien llega a Jesús, eso es, ahí te das cuenta de que el poder de Dios es evidente, ¿verdad? Sí. Y está ahí
y puede obrar en su misericordia y gracia a través de vos. Sí, es una sensación. Yo no sé si tú alguna vez lo has tenido, pero cuando alguien hace algo que realmente te gusta y disfrutas hacer, tenés esta sensación de yo para esto nací. Ajá. Yo para esto nací, o sea, yo estoy hecho para esto. Y cuando alguien viene a los pies de Cristo, es una sensación muy similar. Yo te lo puedo decir. Yo tengo un montón de caras en mi mente, pero recuerdo a una persona en específico, un 2 de noviembre, limpiando tumbas y nosotros abriéndole la Biblia, cómo este hombre se conmovió a las lágrimas y jamás había pensado que Jesús le podía perdonar. Entonces eso fue, todavía recuerdo su rostro, no recuerdo su nombre, pero son cosas que te dejan marcado y que te hacen desear más. Sí, yo recuerdo también, yo creo que fue la primera vez. Tenía como 13 años y era una salida de evangelismo. Entonces, Iglesia Bautista Buenas Nuevas en Apopa, y fuimos a Jardines de Madre Tierra. No recuerdo el nombre de la señora, pero yo decidí, recuerdo esa tarde, yo quiero probar a evangelizar. Y agarré el tratado ese que ocupamos aquí en la iglesia por años de la gran pregunta y traté de memorizármelo. Y llegamos, tocamos la puerta y la señora salió y le empecé casi que a recitar la gran pregunta. Y llegamos al final, ¿verdad? ¿Quiere orar? Y la señora me dijo, sí. Y yo me asusté y no había qué hacer. No te la creía, ¿verdad? Ajá, y yo casi que le digo, ¿estás segura, verdad, que quiero orar? ¿Me entendió? No sé, Rick, le dije. Ajá, y yo de hecho le pregunté otra vez, sí, ¿verdad? Y entendió que no sé qué. Y ahí le hablé a mi papá que andaba por ahí y oró. Pero eso fue, para mí eso me cambió la vida, ¿verdad? Porque fue ver, como decimos, juela, ¿verdad? O sea, esta cosa es cierta y es cierto que Dios te puede ocupar y es cierto que Dios quiere salvar y demás. Así que, hombres, los animamos a que sean parte de esto. Algo bien interesante que decía Fanti de esta coyuntura, ¿verdad? De pandemia y de los desafíos que nos presenta también, o representa, de cómo presentar el evangelio y demás. En realidad es una oportunidad ahora. Y los grupos pequeños son eso. Quizás ahora es un poco más difícil que alguien quiera llegar a una iglesia donde hay tantas personas concentradas, pero te puede ocupar a vos. Y te puede ocupar a vos para que le presentes el evangelio o lo invites a un grupo pequeño. Así que ánimo, y tenés creo que las herramientas y las posibilidades para poder hacerlo. Claro, grupos semipresenciales, semivirtuales. Ahora tenemos la tecnología de nuestro lado y la historia también, porque nunca como hoy un latinoamericano, hablemos de Latinoamérica, al latinoamericano le gusta pensar en morirse, no le gusta la muerte. Pero nunca como hoy lo hemos tenido tan claro. Nuestra fragilidad ahora es más evidente. Siempre ha sido igual. O sea, siempre nos puede pasar cualquier cosa. Pero ahora el salvadoreño promedio piensa en la muerte por lo menos una vez al día. Cosa que antes no sucedía. Entonces, hagamos que esto valga. Que esta crisis que estamos viviendo realmente valga la pena para iniciar una conversación evangelística con alguien que necesita de Jesús. Porque es grave. O sea, la gente se está muriendo y se está muriendo sin Jesús. No importa de que se muera. Si se muere sin Jesús, su vida eterna va a ser un desastre. Mira, yo quería decir dos cosas. Dale. Hay tiempo todavía. Una es que yo creo que algo que nos da temor es de compartir el evangelio es que nos vaya a salir alguien adelante y nos vaya a preguntar una astralidad. Y tenemos aquello del miedo de que nos vamos a equivocar en defender a Dios o en defender lo que la palabra dice. Yo creo que tenemos que entender que Dios no necesita defensa, ¿verdad? Él solo se puede defender. Y la otra es que también podemos y tenemos acceso, lo voy a decir así, a algunos líderes o pastores a los cuales podemos apoyarnos y preguntarles si es alguien conocido con el cual tenés una relación a diario, puedes decirle, mira, no lo sé ahorita, pero yo te prometo respondértelo. Algo así, creo que es algo que nos puede servir. Y dos, es que cuando vivís una forma de evangelismo, creo que se te nota un montón. Y yo siempre he visto y he escuchado esta historia de parte de otras bocas, es de Coqui. Que en un accidente... Coqui López, pastor de Lourdes. Ajá. Que en un accidente, creo que iban para Costa Rica, creo. Estaban en Costa Rica. O estaban en Costa Rica. Corríjanme si no cuento bien la historia, pero entiendo yo que había un accidente y la persona que estaba tirada en el suelo estaba agonizando. Y él se bajó a presentarle el evangelio. Entonces, oír eso es como quizás un poco de película, lo voy a decir así, porque lo primero que hacemos, o si vamos manejando, vamos tranquilitos, y viendo para subirlo a las páginas que debamos informar de Facebook, que hay tráfico, pero nosotros nos tomamos el tiempo para pensar en el alma de esta persona.
Sí, yo creo que es prioridad, ¿verdad? Y identificar cuál es la necesidad. O sea, ahí podrías haber dicho, quiero ayudar a esta persona, pero quizás lo que necesita es que le llamemos la ambulancia, ¿verdad? Esa persona lo que necesitaba era estar segura de dónde iba a pasar el resto de la eternidad. Y solo un versículo más, quizás para cerrar, que es conocidísimo, que es Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos lo más valioso, ¿verdad? Ahora todos hablan de la vacuna del COVID, pero nosotros tenemos lo más valioso, o sea, tenemos lo más poderoso que puede cambiar el destino eterno de las personas y transformar sus vidas aquí y ahora, que es el Evangelio. Y como te decíamos, no necesitas pasar por una capacitación de evangelismo, la verdad. Si quieres hacerlo, está bien y puedes buscarnos y demás, puedes buscar a tu líder, puedes buscar a tu pastor, pero puedes hacerlo ya. O sea, de plano, anda y hacerlo ya. Agarrar el tratado de la gran pregunta, agarrar el tratado, no agarrar y tratarlo, porque... Sí, agarrar el tratado. No, sí, eso creo que no funciona. Agarrar el tratado de la gran pregunta o buscar ahí otros recursos y Dios te va a usar. O sea, te va a usar. Y a veces algo tan simple, perdón. Dale. Algo que a mí, un versículo que a mí me anima, quizás pensando en esto de que uno puede considerar yo no puedo, no soy nadie, es 1 Corintios 1:28, que dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, Dios, no estoy diciendo que todos somos vil y despreciados, pero de plano que yo estoy seguro que ningún hombre que va a escuchar esto merece servir a Dios y merece hablar de Él. Pero Él quiere usarnos. De acuerdo. Y eso debe de animarnos. De acuerdo. Claro que sí. ¿Cómo cerrás, David? Algo tan simple como lo que dijo Andrés. Cerramos porque Eduardo mucho se tarda en cerrar. hemos hallado al Mesías. Tú puedes decirle a alguien, he hallado a Jesús. En un grupo pequeño de Reset. Venite, te quiero enseñar a Jesús. Y lo llevas a un proceso como este, a donde crecemos juntos y encontrás a otros hombres que están siguiendo a Jesús. Y esta persona se puede convertir. Ni necesitas predicar. No es necesario, pero debes estar dispuesto a que Dios te use. Eso. Ok, gracias, buenísimo. Y de acuerdo, Dios te quiere usar, te puede usar y te quiere usar. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y nos escuchamos en la próxima.